Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Sergio que nos acompañe con la oración. Padre, gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias por este tiempo que tú permites que podamos aprender de ti, Señor. Dejamos este estudio a tus pies, Padre, para que tú nos enseñes. Y ciertamente te pedimos que tú derribes cualquier idea, pensamiento equivocada, Padre, para que sea sembrada, para que pueda cosechada en nuestras vidas tu palabra correcta, la doctrina sana, Señor, que queremos aprender, ciertamente para ponerla en práctica para la gloria y honra de Cristo. Obra por medio del Espíritu Santo y ciertamente usa a nuestro pastor para poder ser enseñados en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, hoy día es nuestro capítulo 12 de nuestra iglesia conforme al modelo de Dios. Y les recuerdo que estamos en el punto 3 de nuestro temario. Ya vimos definición de iglesia, los propósitos de la iglesia. Y estamos en el punto 3, que es la pertenencia a la iglesia local. Y hago una diferencia que estamos refiriéndonos a la pertenencia y no a la asistencia. Alguien que pertenece obviamente asiste, pero no todos los que asisten pertenecen. Eso es importante. O sea, toda iglesia, incluida la nuestra, toda iglesia local, incluida la nuestra, tiene un porcentaje de hermanos o personas, sin saberlo en realidad en ese sentido, que asisten con alguna regularidad, ¿no es cierto?, o muy esporádicamente. Entonces, no podemos, digamos por así decir, aplicar este concepto de pertenencia a todos los que asisten a la iglesia. Y eso quiero que quede también bien claro. El concepto de pertenencia implica no solamente el asistir, sino que el ser efectivamente parte del cuerpo de la iglesia local, que es un tema que vamos a ver Dios mediante a partir de la semana próxima. ¿Ya? Y como concepto de pertenencia, ¿cierto?, a la iglesia local, lo primero es definir quién es un cristiano, y lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, el mandato es ser parte de una iglesia local. Ser otra vez parte, no solo asistir. Hay personas que consideran que asistir los hace parte. No, la asistencia es el punto de partida, pero no es sinónimo de ser parte. ¿Ya? Esto es importante porque también a nivel de lo que es la reglamentación, entre comillas, de la iglesia, por eso es que se hace un evangelístico, un discipulado, y en definitiva, después de ese proceso, el hermano o la hermana está en libertad de inscribirse en el libro de la iglesia como un acto voluntario y representativo de su pertenencia a esta iglesia. Pero aún firmando ese libro, lo que va a generar el concepto de pertenencia es el real hecho de considerarse parte de este cuerpo. Parte de este cuerpo. ¿Ya? Bueno, por supuesto, vamos a ver también las prácticas que se hacen en la iglesia y todo lo que ya hemos visto, la definición de iglesia. Los propósitos de la iglesia, la gloria de Dios. Cómo manifestar en forma práctica que estamos glorificando a Dios, nuestro cambio en la manera de pensar, transformando nuestra manera de vivir y llegar en algún momento a amar cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Amar la voluntad de Dios no es sinónimo de que siempre la voluntad de Dios nos va a, ¿cómo decirlo alguna palabra? Nos va a gustar, ¿ya? Hay veces que la voluntad de Dios nos dificulta un poco incluso las cosas. El amor implica una cosa superior y mayor, ¿no es cierto? Sabemos que hay un bien mayor, aun cuando hacer la voluntad de Dios constituya en algunas oportunidades una situación un poco difícil, ¿ya? La edificación de los santos, otro propósito de la iglesia, y la evangelización. Y
comenzamos a ver el concepto de la pertenencia a la iglesia local, partiendo con la definición de quién es un cristiano y los resultados de ese maravilloso acto soberano de Dios de darnos un nuevo nacimiento que nos adopta como hijos, nos hace sus herederos, nos incorpora al cuerpo de Cristo, tanto local como universal. Somos templo del Espíritu Santo, somos parte de su pueblo, somos sus ovejas, somos sacerdotes, somos embajadores de Cristo. Y en cuanto al sacerdocio, hicimos un poco una amplificación, porque aquí es donde nosotros tenemos que recordar que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una figura de esto que era lo verdadero. Porque si pudiéramos ponerlo digamos, en perspectiva, nosotros somos todos sacerdotes y nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Jesucristo. Por lo tanto, la función sacerdotal y la función del sumo sacerdote siguen existiendo. Eso no se ha abolido, ¿ya? Pero obviamente no a la manera de lo que significaba la figura, que era a través de sacrificios de animalitos versus la sangre de Jesús. Por supuesto que era insuficiente. El sacrificio uno solo, tenía que hacerse muchos sacrificios todo el tiempo. Duraba un día o un año, dependiendo del tipo de sacrificio. El sacrificio de Cristo es para siempre. El resultado o lo que producía era temporal. En el caso del sacrificio de Cristo es definitivo. Pero no desaparece ni la función sacerdotal ni la función del sumo sacerdote. ¿Ya? Recuerden que Jesús dice que es nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Ya? Nosotros como sacerdotes intercedemos por nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y también intercedemos por aquellos que están sin Cristo. Por los inconversos, sí. Bueno, vimos el rol como sacerdote y los sacrificios espirituales, ¿no es cierto? La intercesión por un lado y la otra es sacrificio espiritual. El sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía un sacrificio que constituía un tipo de animal que se sacrificaba dependiendo del pecado que se quería cubrir, ¿no es cierto? Y eso significaba el acto simbólico de que un inocente moría por el culpable. Obviamente, los sacrificios espirituales que realizamos nosotros hoy en día no tienen que ver con expiar el pecado. ¿Se entiende? Porque ya el pecado fue expiado por Cristo. Hoy día nosotros lo que hacemos cuando pecamos, ya como cristianos, ya como sacerdotes, es pedir perdón, ¿no es cierto?, a través de nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, para encontrar oportuno socorro por parte de nuestro Padre Celestial. ¿Se entiende el proceso, no es cierto? Entonces, eso es importante. Los sacrificios, nosotros no hacemos sacrificios para ser perdonados. Hacemos sacrificios espirituales como parte de lo que dice Romanos 12.1. ¿Recuerda lo que dice Romanos 12.1? Exactamente. Ofrecemos nuestra vida en gratitud por las misericordias de Dios. Ofrecemos nuestra vida en sacrificio a Dios. Es decir, que Dios use nuestra vida para sus propósitos. ¿Ya? Bueno, sacrificios de alabanza a través de nuestra forma de hablar, ¿no es cierto? Cada una de estas cosas. Haciendo el bien, estando prestos a ayudar y, por supuesto, venciendo el mal con el bien. Todo esto son sacrificios espirituales. Y significa sacrificio porque obviamente implica ir contra nuestra naturaleza carnal. Lo podemos hacer porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por supuesto, somos hijos de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Bien. Ahora, continuamos en estos sacrificios espirituales. Así como estamos prestos a ayudar venciendo el mal con el bien, o sea, venciendo al mal con el bien, bien digo, debemos también nosotros ser generosos y hacedores de buenas obras. Y vamos a leer 1 Timoteo 6,
17 al 19. Primero vamos a ver la situación desde el punto de vista de los recursos, sacrificios, de generosidad. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, Sí, perdón, sí. que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ok, entonces lo primero que dice es que a los ricos de este siglo o de este tiempo, y siempre tenemos que hacer una ambientación en cuanto a lo que se refiere aquí a rico propiamente tal. La época en que se escribe esto, obviamente una persona rica era aquel que tenía recursos por sobre la media, pero en realidad en esa época no había una media. Entonces digamos, la pobreza o la miseria en aquel entonces era 3, 4, 5 veces mayor que aquellos que tenían recursos. Existía una franja minoritaria, muy minoritaria, que constituía, digamos, el Estado, que en el caso del Imperio Romano, en el que está escribiendo el apóstol Pablo, era todos los que tenían relación con la monarquía, la corte del emperador. Después estaban, como siempre, los políticos, el Senado y todo lo que eso significaba, y después venía una cierta casta de nobles que también tenían principalmente tierras y esclavos. Pero eso constituía una franja mínima. El grueso de la población estaba, diríamos hoy día, ¿no es cierto?, en términos ciúticos, bajo la línea de la pobreza. ¿Ya? Entonces, eso a lo que se refiere entonces es a una inmensa masa de población que no tenía qué comer. ¿Ya? Que es una situación absolutamente distinta a la nuestra hoy, ¿no es cierto?, que nosotros, existen lugares en el mundo, por supuesto, pero me voy a enfocar específicamente en nuestro país, en nuestra realidad, que no existe eso. Por eso es que este es el llamado a los ricos, a aquellos que realmente podían hacer algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ocurrió la conversión, y ya a esta altura de los ministerios del cristianismo, ¿no es cierto?, la iglesia había ya dentro de una iglesia población de personas nobles, ¿no es cierto?, que oficiaban como los ricos, y una gran masa de población pobre. ¿Ya? Entonces les dice a los ricos que no sean, primero que nada, altivos, vale decir, que no consideren al otro inferior por no tener recursos. No, además les dice que no pongan su esperanza en esa riqueza. Lo importante acá es que no está condenando la riqueza. Lo que está condenando es que la riqueza sea una fuente de orgullo, o la riqueza sea una fuente de idolatría, en el sentido que, como muchas veces dicen, oye, tiene la vida asegurada, tiene el futuro asegurado, ¿no es cierto?, porque firmó un contrato de tantos millones de dólares. Sí, tiene mucha plata, pero no tiene el futuro asegurado. Recuerden ustedes lo que dice la parábola del hombre que comenzó a ver cómo la producción de su campo se multiplicaba tanto y dijo, churra, ¿qué hago? En ningún momento se pasa por su mente ayudar a alguien, mejorarle la condición a sus trabajadores, ninguna de esas cosas, sino que ya sé lo que voy a hacer, voy a botar las bodegas que tengo y voy a hacer una más grande. Y dice el Señor, ¿no es cierto?, necio, esta noche vienen por tu alma. Entonces, no tenemos nosotros, a eso les dice, no pongan su esperanza ahí, sino que por el contrario sean generosos, dadivosos, que ayuden, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eres parte de ese segmento? No.
Claro, creyente. Porque recuerden, la iglesia no puede hacerle, entre comillas, exigencia a un inconverso. ¿Se entiende? Es una palabra para el pueblo, los ricos, que los había, ¿ya? Entonces, efectivamente, dice, el problema no es, por supuesto, el tema de la riqueza, sino que sentirse de una clase superior por causa de eso o colocarlos como su esperanza en una especie de idolatría. Por el contrario, generoso, dadivoso. Y sabemos que cuando Dios ve un corazón generoso, normalmente a través de ese corazón generoso fluye mayor cantidad de recursos porque hay un corazón de repartir. ¿Ya? Entonces, hago la salvedad porque nosotros podemos pensar que hay alguien que a lo mejor tiene una mejor condición económica que yo y él tiene que ayudarme a mis proyectos. ¿Ya? No, está hablando de otra cosa, una realidad donde el alimento, el vestido, el techo eran ya una situación que te colocaba en un estatus casi, diríamos, de clase media, entre comillas. ¿Ya? Con esos tres elementos. Tito 2:7. Entonces tenemos primero nuestra generosidad en cuanto a los recursos. Todos nosotros tenemos una cantidad de recursos y quizás estamos en situaciones difíciles, a otras más holgadas, pero seguramente todos nosotros podemos ayudar a alguien. Ayudar a alguien, ¿ya? Entonces, si podemos ayudar a alguien que realmente lo necesite, vamos a estar haciendo una diferencia. Y como dice la misma escritura, no habrían necesitados. Pero estoy hablando de ayudar a alguien. No estoy hablando de hacerme cargo de las deudas de otro, ni de pagar los gustos de otro, ni... No, ¿se entiende? ¿Ok? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Ya. Otro aspecto es presentándote tú, le está diciendo a Tito. Aquí ya no está hablando de recursos materiales. ¿De qué recursos está hablando acá? Espirituales, ¿no es cierto? Vale decir que hace un sacrificio. ¿Puedes repetir de nuevo? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. O sea, en la enseñanza. Un sacrificio de generosidad es compartir lo que yo voy aprendiendo, ¿no es cierto? Eso significa, por ejemplo, en un discipulado, ayudar a otros hermanos a avanzar un poco más en cuanto al conocimiento, no solamente a través del conocimiento, sino que dice también a través del ejemplo. Nosotros, como hijos de Dios, no aprendemos para acumular conocimiento o para lucirnos con el conocimiento, sino para entregar conocimiento. Si Dios nos da la bendición de aprender, de tener la capacidad de aprender, eso también significa que debemos tener la capacidad de entregar y tener paciencia, ¿no es cierto? Paciencia. No todos tienen el mismo ritmo, no todos a lo mejor tienen la misma facilidad para algunas cosas, pero tener paciencia en eso. Entonces, ser generosos también en buenas obras, y una buena obra es compartir la enseñanza con otros. Animando a otros, animando a otros. El concepto del ánimo también es importante que nosotros lo contextualicemos, porque este es un ánimo que se refiere a nuestra, debiera, ¿no es cierto?, siempre a nuestra realidad, y ese ánimo debiera venir desde lo espiritual, ¿no es cierto?, desde lo espiritual, animando a otros, ¿ya? Y cuando hablamos de lo espiritual, no significa que no sea práctico, pero debe ser también o partir desde lo espiritual. Todos estamos viendo sacrificios. Recuerden, no se olvide la palabra sacrificios espirituales, que son agradables a Dios. Tener la posibilidad de compartir de lo material que recibo, tener la posibilidad de compartir de lo espiritual o de la enseñanza que he recibido y animando a otros. Deuteronomio 31, 7 y 8.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ya. Este es uno de los pasajes donde se muestra la nobleza de Moisés como siervo de Dios, como el hombre más humilde, dice en un momento determinado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Recuerden que Moisés recibe de parte de Dios, ¿no es cierto?, la reprensión y decirle: no vas a entrar, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Y se lo dice en el año 39 de los 40 que vagó por el desierto. Tú no vas a entrar a la tierra prometida, va a entrar Josué. Y además de eso, anímalo. Anímalo. ¿Ya? Entonces, ¿esto por qué digo que es tan noble? Porque imagínense lo que significa no entrar a la tierra prometida. Él la vio de lejos, ¿no es cierto? Subió al monte Nebo y dio una mirada general de lo que era en ese entonces la tierra de Canaán y que pasaría a ser posteriormente la tierra de Israel. Y no solamente le dice eso, sino que Josué va a entrar, anímalo. Y Moisés no lo hace en forma privada, no le hace un traspaso interno, y si le mira a Josué, lo llamó para la carpa y le dice: Josué, ¿sabes qué? Que el Señor te va a dejar a ti, así que ponle empeño, yo, listo, y me voy. No, lo hace delante de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el peso de las palabras de Moisés eran absolutamente relevantes. Y cuando Moisés entonces levanta a Josué, lo anima delante de todo el pueblo no tuvo ningún problema en sujetarse a Josué. ¿Ya? Eso es justamente animar a otros, ser humilde. Si a ti te dijera: el encargado del discipulado es... No, tú no. Ellos. ¿Qué vas a hacer? No vas a animar. Porque pasa en la iglesia también que la gente no debiera hacer nunca, porque la gente cree que son cargos. No son cargos. No existe eso. Nadie hace carrera en la iglesia. Yo empecé en la portería y terminé en el púlpito. Eso, todas esas tonteras que tenemos, no es así. Pero suele suceder que algunos creen que pueden tener y que son la persona indicada y que esta cosa aquí. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a pensar que nosotros somos mejores, que se equivocaron. Este ya menos que yo. Este no viene mucho. Yo vengo a todo. Y empezamos así. No. Animar a otros cuando asumen una responsabilidad. O saliéndome incluso acá en un campo laboral, un ascenso que estabas esperando y que se lo dieron a otro. ¿No es cierto? Entonces, cosas como esa, dice el Señor, no. Por supuesto que el ámbito primario es nuestra relación como hermanos, pero es por supuesto extensivo a todos, a todas las actividades. ¿Ya? Salmo 31, 24. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Entonces, esforzados. No se olviden, estamos hablando de sacrificios espirituales. Servir al Señor, seguir al Señor, ¿no es cierto? Permitir que el Espíritu Santo nos transforme requiere esforzarnos. No es algo que fluye. ¿Ya? La obra del Espíritu Santo no es algo que fluye, la obra del Espíritu Santo es algo que va contra corriente. Nuestra naturaleza carnal va a querer siempre imponerse y aplastar. Pero ahí es cuando decimos: mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es esa fuerza y ese poder el cual debemos ejercer nosotros para que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, haga su obra de transformación.
obviamente que a medida que vamos venciendo barreras, ¿no es cierto? La cosa no es que se va facilitando, sino que vamos nosotros equiparando, porque al principio la fuerza de nuestra naturaleza carnal es muy grande. Es muy grande porque hay muchos hábitos que cambiar, muchas cosas que incorporar, y eso va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo, ¿ya? Pero obviamente nos tenemos que esforzar y animar unos a otros. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya, otra vez. Así que, hermanos míos amados, Pausa. Fíjense la forma en que Pablo se expresa hacia sus hermanos. Así que, hermanos míos amados. Y sabemos que la iglesia de Corinto le sacó canas verdes al apóstol, ¿no es cierto? Pero eso no significa que él no los amaba. Por eso es que nunca en la iglesia las cosas deben suceder por coerción, por obligación, por imposición, por amenaza. No, no. Eso no debe suceder. Nos debemos animar, sí, nos debemos exhortar, incluso nos debemos corregir, disciplinar, pero nunca debe ser bajo una coerción o, como dice la palabra en 1 de Pedro, como teniendo señorío sobre las personas. Nunca, nunca, jamás. Eso no es de Dios. Por eso es que el estar aquí es un acto libre de la gratitud a Dios, ¿no es cierto? Es un acto libre de saber que Dios quiere que me congregue porque soy parte de este cuerpo, porque es necesario para la edificación del cuerpo al cual yo pertenezco y que tengo que hacer mi parte en esto. ¿Ya? Nosotros no podemos obligar a la gente a venir. Por eso es que hablé al principio de pertenecer o asistir. Son dos cosas distintas. Por supuesto que el que pertenece asiste, pero no todos los que asisten pertenecen, porque la pertenencia es un acto de la voluntad. Como parte diciendo Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, la motivación de por qué estamos aquí, por qué hacemos, por qué queremos aprender, por qué queremos que el Espíritu Santo use esta palabra y nos transforme, es porque estamos agradecidos cada día y cada minuto, cada segundo de la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros en el pasado, la que tiene ahora y la que tendrá por siempre. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo alto, profundo, nada. Entonces, gratitud. ¿Ya? Continúa. estad firmes y constantes. Pausa. Entonces, en función de esto, ¿cuál es el ánimo? Entendemos la motivación, entendemos la naturaleza de lo que estamos haciendo, pero obviamente tenemos una naturaleza carnal que se va a oponer. ¿Cuál es la exhortación en amor? Es estar firmes. ¿Y qué más? Dos cosas, firme y constante. Eso habla de una estabilidad. Dentro de estar firme y constante, por supuesto que existen variaciones, pero siempre estamos firmes y constantes. Firmes y constantes. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, pero quiere que lo construyamos en base a una convicción y sobre todo a la motivación de amor a Él y a nuestros hermanos. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, si el Señor decidiera, por ejemplo, quitarme la vista y yo entrara y me parara en el púlpito, o me pararan en el púlpito el día domingo, yo sin ver podría decir más o menos casi achuntándole al 80% de la situación quiénes están y quiénes no están, por ejemplo. Quiénes están y quiénes no están. Porque hay una constancia y hay una firmeza, porque están
y miro a mis hermanos y son los que sirven, son los que están, son los que participan, son los que están buscando, son los que se disponen. ¿Se entiende? Ese es el punto, firme y constante. Pero ¿cómo parte la firmeza y la constancia? Primero estando, pero no es solo eso. Entonces no creo que me diera la vista, uy, esta gente. No, yo sabría más o menos hasta dónde están. Si mira, de este lado está acá, está allá, más allá está esto, allá al fondo está el Nelson. Listo. Y eso es una bendición, porque significa que tenemos una masa crítica de hermanos, ¿no es cierto?, que realmente están comprometidos con sus altos y bajos normales entre firme y constante. ¿Ya? Pero ¿quién no lo tiene? Somos humanos. ¿Sí? Pero, en el fondo, eso significa que eso es lo que nosotros, por medio de el ánimo, tenemos que acrecentar. Porque en la medida que eso acrecenta, significa que los otros círculos también van aumentando. Entonces, esa es la idea. Si tenemos un núcleo pequeñito, no, tiene que eso ir creciendo. ¿Ya? Creciendo. Primera Tesalonicenses. Terminamos, perdón. Creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí está. Firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Para crecer en la obra del Señor, tengo que estar disponible y dispuesto a sacrificar tiempo, recursos, lo que sea que tenga que sacrificar. Comodidad. Hoy día nosotros como sociedad estamos embelesados con la comodidad. Que nada nos saque de nuestra cualquier cosa churra, pero es que justo me calza con esto, es que voy a tratar de morir, tipo, es que justo a esa hora yo, y justo, ¿cierto? Mira, si hubiera gente para las 9 de la noche que saliera al trabajo a las 9 de la noche y me asegurara que van a venir, hacemos otro estudio a las 9. Te lo prometo. O si sabes que nos vamos a juntar a las 9, vamos a venir a orar todo acá ya. Hacemos otro grupo a las 9 de la noche. Hicimos alguna vez a las 6 de la mañana. Partimos como 10. Y cuando vine la cuarta vez solo dije ya, murió. Lo mismo puede ser en la noche, no sé. Pero hay que hacer sacrificio. Hay que hacer sacrificio. Ya, sin sacrificio no hay. Hay hermanos que vienen de... No puedo decirlo, estamos grabando. Vienen de lejos. Ya, vienen de lejos. Pero de lejos. ¿No es cierto? De allá y de acá. Y hay otros que viven muy cerca y no están. Pero eso es un asunto propio. Si tú ves una situación de ese tipo, porque recuerden que todos somos sacerdotes ahora, ¿ya? Nada que, pero que usted debiera decirle, no, si todos somos sacerdotes, todos podemos interceder por nuestro hermano. Entonces, va y dice, hermano, ¿sabes qué? No te he visto. ¿Qué es lo que pasa? Venga al estudio, acompañémonos, o sea, cualquier cosa. Y no solamente ese, no viene nunca y aparece justo ahora, claro, como está la convivencia. Y comen como contratados, después hasta el otro año. Vienen como a las veranadas y después se van. Ok. 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Creciendo siempre en la obra del Señor. Siempre en la obra del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya no sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos
unos a otros, así como lo hacéis. Ya. Esta es una palabra de aliento para la iglesia tesalónica, una iglesia como la mayoría de las iglesias de la Macedonia estaban bajo persecución y además bajo una hambruna que después que fue en Jerusalén se empezó a prolongar al resto del imperio. Y Pablo les dice que se animen, ya sea que vivan o ya sea que partamos a la presencia del Señor, somos el Señor. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar esa salvación al final del tiempo. No que no seamos salvos, nos falta la última etapa, la glorificación. Entonces esa es la esperanza. Cuando dice echa mano a la vida eterna, significa eso, al futuro que nos espera. Nosotros sabemos dónde vamos y sabemos qué va a suceder en ese momento. No sabemos los detalles o muy poco, pero sabemos que seremos como Él. No seremos dioses, sino que seremos como Él en el cuerpo glorificado que nos mostró. Y le veremos cara a cara, ¿no es cierto? Eso es la fuente de nuestro mayor ánimo. De nuestro mayor ánimo. ¿Ya? Y dice, animándose unos a otros, como ya lo hacen. Pablo no les está pidiendo que lo hagan, sino que le está pidiendo que sigan haciéndolo, continúen haciéndolo. ¿Ya? Entonces, animando a otros. Hebreos 10:24. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya. Estimulándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Siempre es corporativo, siempre es corporativo. Todos necesitamos animarnos a dejar un pecado, animarnos a seguir adelante, animarnos a estar, animarnos a participar, animarnos a involucrarnos, animarnos siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Dios nunca olvida y siempre recompensa el trabajo sincero. Dios, así como no puede ser burlado, Él nunca olvida el trabajo que hacemos en amor, por gratitud, con la motivación correcta, por Él. Por eso dice el Señor, si alguno quiere ser visto por los demás, ahí está su premio. Si hace algo para ser visto por los demás, ahí está su premio, el aplauso de los demás. Ahora, si lo hace para el Señor, probablemente no tenga la atención necesariamente de las personas, pero ese trabajo sincero Dios no lo olvida jamás. ¿Sí? ¿Sí? Ilústrame. 25, vamos atrás. Estamos hoy día. Es que es como, casi como uno que agrega todo el capítulo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Claro, ¿no es cierto? El sacerdocio, exacto, no dejando de congregarnos. Sobre todo si sabemos que cada día que pasa, hermanos, por si no lo recuerdas, es un día menos a nuestro encuentro con Jesús. Ya sea que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. ¿Ya? Cada día que pasa es un día menos. Y cuando tú veas las noticias, ¿no es cierto? Sáltate todos los casos chilenos y ve las noticias de internet en lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahí está. Eso es lo que nos pasa acá. Obviamente tiene una afección en nosotros, en nuestra vida acá, pero cuando hablamos de los pasos que se están dando hacia el momento de encontrarnos con el Señor o ir a Él, están relacionados con lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Ya? En el Medio Oriente. Bien. Hebreos 6:10. Entonces, Dios nunca olvida el trabajo. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos como uno ya tiene, desgraciadamente, por costumbre.
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya, vamos por partes. Este es un versículo muy potente. Lo primero. Porque Dios no es injusto para Pausa. olvidar. Primero. Dios no es injusto. El que no recibamos nosotros una, entre comillas, recompensa en este momento por hacer algo en el fondo para el Señor, entre comillas, no significa que Dios lo ha olvidado, Dios no es injusto. Recuerda, Pablo terminó decapitado, Pedro terminó crucificado al revés. Y podríamos decir nosotros, esa fue la recompensa por ser cristiano, por todo lo que hizo, ¿no? Entonces, la recompensa a la que se refiere ahí es la recompensa de las coronas que el Señor tiene reservada. Como dice el apóstol Pablo, yo sé que me está reservada una corona. Esa es la que me importa. Esa es mi, entre comillas, visión del trabajo por amor al Señor. Y con un corazón honesto, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir, entonces está trabajando por las coronas. Claro que sí, pero porque ama a Dios. Porque ama a Dios. Porque eso es lo que va a ser eterno. Cualquier otra cosa que en este mundo nosotros recibamos de parte de los hombres va a perecer, ¿no es cierto? Y no se olviden que uno puede pasar de lo mejor a lo peor, del más amado al más odiado. Entonces, así es la cosa. Por eso es que la gente famosa o aquellos que están o que dependen de eso, ¿no es cierto?, son muy propensos al suicidio y otras cosas, porque se enamoran de sí mismos y no pueden concebir que ya no les guste a la gente o cualquier otra cosa. No todos, por supuesto, estoy hablando en términos genéricos, pero el cristiano no. La corona que me está preparada. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Nunca la voy a olvidar. Señor, te sirvo esto, no, allá está. ¿Ya? Y el trabajo de amor. Pausa. Trabajo de amor. No se olvide ese. No solamente trabajo de amor. Que habéis mostrado hacia su nombre. Que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor en honor a Él. En gratitud a Él. Pero habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí está la motivación, la gratitud, pero la ejecución es horizontal. Porque Dios no necesita mi trabajo. Esa es la motivación, esa es la razón, es la gratitud. Pero es horizontal. La ejecución siempre es horizontal, sirviendo a los demás. ¿Ya? Entonces, ejemplo de generosidad, animando a otros. Dios no olvida y siempre recompensa el trabajo sincero. Y, bueno, compartiendo lo material, algo vimos, entregándonos sacrificialmente al servicio de la iglesia. Este concepto sacrificial es el que nos dice Romanos 12:1. ¿Por qué? Porque implica sacrificar tiempo, como dije, recursos. A veces, si voy a estar enseñando un discipulado, un evangelístico, una clase, cualquier cosa en la que estoy involucrado en un ministerio, significa que yo sacrifico, ¿no es cierto? Pero por gratitud y con amor, el tiempo para prepararme, para buscar de Dios, no solamente pensar que voy a entregar un contenido, sino que estoy buscando a Dios, quiero mejorar porque quiero dar de mejor manera y lo mejor de mí el alimento a un niño, mi hermano, mi hermana o quien sea que va a ser, por ejemplo, depositario de eso, ¿cierto? Sacrificialmente, a lo mejor pasar tiempo con alguien que está realmente en una situación, por ejemplo, de salud difícil y que necesita apoyo, que necesita ánimo.
sacrificar, como les digo, nuestra comodidad en aquellos que nos entregamos sacrificialmente se ve incomodada. Incomodada. Dios nos va a incomodar. Porque alguien va a necesitar de nosotros algo, a lo mejor en un horario en el que ya estamos en la casa, estamos con pijama, quién sabe. Entonces, necesito pasar más tiempo orando al Señor, más tiempo aprendiendo al Señor, mejorando la clase porque quiero que, y orando por los niños, o orando por el hermano nuevo que voy a discipular, o orando por los inconversos que voy a evangelizar. No, este contexto siempre es la iglesia. Siempre es la iglesia, ¿ya? Ahora, uno tiene que ser esforzado y tiene que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a ayudar a otros también. Pero aquí lo que estamos hablando son sacrificios espirituales. ¿Se entiende? Sacrificios espirituales. Estamos en el contexto del cuerpo. No que no me importe, por supuesto que no, alguien de afuera. Pero aquí lo que se nos está pidiendo es la demanda del cuerpo, porque estamos en el crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si estoy evangelizando, sacrificio en orar por esa persona, en realmente prepararme, a eso se refiere, aunque la otra persona no lo vea, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, si alguien quiere sacar un título universitario, se va a sacrificar. Va a sacrificar horas de sueño, va a sacrificar esto, o si quiere, cualquier cosa que nosotros queramos mejorar en la vida en general, tenemos que sacrificar. Si alguien quiere mejorar un tiempo, una marca, cuando uno, por ejemplo, ve las historias, los documentales que salen a veces de los campeones olímpicos, todo, realmente esa gente no ha tenido vida, entre comillas. Son 8 horas de entrenamiento, o un músico que tiene un talento pero increíble, pero pasa 7, 8 horas tocando, enseñando. Sacrificio. Y no sé por qué, vuelvo a insistir siempre, se piensa que las cosas espirituales son como místicas, que vienen como una energía, porque hoy día todo se habla de las energías y se siente la energía. No, esta cuestión es esfuerzo. Esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Sacrificio. No va a venir. Entonces, ese esfuerzo, hermano, dedicar tiempo en general. Es triste pensar que en una alta tasa de la población de la iglesia no lee la Biblia. No solo de esta iglesia, la incluyo, pero de las iglesias en general. No lee la Biblia de una forma sistemática, con propósito. Porque no es pescar ya, primera de Samuel, mañana tercera de Juan. Es una cuestión totalmente enredada que no, sino que realmente dedicar tiempo a estudiar con propósito. Con propósito. Por eso estamos, por ejemplo, aquí son temas. Tú los puedes profundizar, puedes buscar esto con mayor profundidad. A lo mejor hay un área de los sacrificios espirituales en la cual estoy débil o que realmente me cuesta más, y a lo mejor la refuerzo con más información de la Biblia. Hoy día tenemos concordancia, tenemos de todo. Yo no quiero ni pensar cuando me presenta el tribunal de Cristo y tenga que rendir cuenta por todos los recursos que tenía y que no ocupé. ¿Ya? Yo creo que en la iglesia en general, más que cualquier otra cosa, hay flojera, hay desidia. Y eso es algo que tenemos que salir de esa desidia, animarnos a salir de eso, pero saber que va a implicar sacrificio. Aquel que va mejorando, aquel músico que va tocando mejor, no deja de entrenar. Es que el concepto de sacrificio no tiene que ver con no amar. Porque, por ejemplo, tú haces sacrificios por tu hijo, porque lo amas. Bueno, suponiendo que eres una buena madre. Sacrificio, no hace sacrificio porque lo ama. Pero el sacrificio es igual.
El sacrificio es igual. Bien. ¿Dónde están? Romanos 12:11. Sacrificio, sacrificio. Y recuerde que, aprovechando lo que me dice la Brendita, nosotros amamos poco a Dios. Esa es la realidad de las cosas. Nosotros no tenemos un gran amor por Dios. Tenemos una gran intención de amarlo mucho. Lo amamos, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que y Dios nos acepta con ese nivel de amor. Es lo mismo que no, hay que tener. No, nosotros tampoco tenemos mucha fe. Tenemos fe. Este amor, por supuesto, en la medida que lo vamos conociendo, vamos creciendo, pero a la vez nos vamos dando cuenta de que Él nos ama más. Entonces nuestro amor se achica igual. Porque una cosa es las emociones que se expresan a Dios y otra cosa es el amor a Dios. ¿Ya? El amor a Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. Y por si acaso a alguien le queda duda de que amamos poco a Dios, pero ¿cómo se le ocurre? Yo amo al Señor con todo mi corazón. ¿Cuánto de la palabra de Dios tú cumples? El que me ama obedecerá mis mandamientos. ¿Usted ofrenda regularmente? No, pero es que usted pertenece, ¿no? Usted sirve. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No, pero es que no se trata de eso. ¿Y de qué se trata entonces? ¿De qué se trata? Si el Señor define cómo amarlo a Él. Mientras más, como decías tú, le conozco, obedezco sus mandamientos, más le amo. Pero lo que hay es sentimentalismo hacia la figura de Dios y no amor. Por supuesto, pero dentro de esa imperfección podemos crecer. Todos tenemos una imperfección gigantesca, pero aún con esa imperfección podemos crecer. Y debemos crecer, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Bien. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ya. A libertad nos ha llamado Dios. ¿Qué significa eso? Que no nos obligamos unos a otros. Nos animamos unos a otros. Somos libres, sí, pero no para hacer supuestamente lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Un verdadero nacido de nuevo luchará contra eso, ¿no es cierto? Y parte de ese proceso es servirnos unos a otros, siempre sirviendo unos a otros. Filipenses 2:17-18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces Pablo, la libación era un tipo de sacrificio que se hacía sobre el carnero que se sacrificaba. Entonces Pablo dice, y aunque yo fuera ofrecido en sacrificio por ustedes, ¿qué pasa? Me gozo con eso. Entonces, recuerden, gozo no es sinónimo de felicidad o de la alegría que nosotros pensamos. O sea, a veces el gozo requiere un sacrificio. Recuerdan a Esteban. Esteban, él murió con gozo. Murió con gozo. ¿Y cómo sabemos que murió con gozo? Porque dice, Padre, no les tomes en cuenta esto.
¿Ya? Entonces, si Dios permite que nos sacrifiquemos por los otros, es motivo también de gozo. Y finalmente, esto no lo vamos a ver, Romanos 15, 16, evangelización o evangelizar. Sacrificio. Recuerde la palabra sacrificio. Cuando evangelizamos, también hacemos un sacrificio. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ya, entonces él dice, cuando evangelizo, presento a los gentiles como una ofrenda a Dios, porque los estoy evangelizando, estoy orando por ellos, estoy presentándoles para que el Espíritu Santo haga una obra de conversión en ellos. Y eso requiere tiempo. Todos los viajes que realizó Pablo, todos los miles de kilómetros que lo hizo como un sacrificio, en todo el sentido de la palabra. ¿No es cierto? Él sacrificó su salud, su estabilidad, su comodidad, su vida en función de la iglesia y de la proclamación del Evangelio. Por eso es que Pablo dice al final de sus días en 2 de Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, cumplí el propósito. Ahora el Señor ya prescinde de mi trabajo, el trabajo ya cumplí la utilidad para el Señor, me está preparada la corona. Eso es, en definitiva, a lo que se refiere a los sacrificios espirituales. ¿Ya? La próxima semana vamos a comenzar el capítulo de la iglesia local, ¿no es cierto? Y si alcanzamos, vamos a ver también la iglesia universal. Entonces, terminamos esta parte de los sacrificios espirituales. ¿Alguna pregunta? Exactamente, hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? La voluntad de Dios, por ejemplo, es que oremos. Regular, exactamente, es el costo. Entonces uno se tiene que forzar. Sí, obedecer a Dios. Claro, claro. Y lo que pasa es que para que lleguemos a un punto de, como dice, amar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, es un proceso. Las cosas humanas, nosotros normalmente partimos con el entusiasmo. No, esto parte con el sacrificio paulatino y eso va a ir dando lugar a gozo. Entonces, sí, al principio tengo que hacer cambios, pero después esos van a ser cosas naturales. Natural el deseo de orar, de buscar a Dios. Nada nace de forma espontánea, ni nada se consigue sin esfuerzo. Lógico, hay que hacer el hábito. Entender, esa es la mejor palabra, los hábitos que necesitamos nosotros. Hábitos. Si no tenemos hábitos, no vamos a poder crecer porque la espiritualidad no es algo que se acumula. Esta semana, no. Es un proceso todos los días que va increciendo en el tiempo. ¿Cómo se llama? Gamaliel, sí. Que si esto no era de Dios, iba en el tiempo a fracasar, que lo dejáramos. Sí. Con temor y temblor. Exacto. Eso, ¿te das cuenta? Buscar así, ¿no es cierto? Cosas que van profundizando y que podamos ir entendiendo y vamos compenetrándonos en eso. Amén. Sabias palabras.
Ahora sí, Sergio. Cortaron, ¿no es cierto? ¿O me vieron hacer eso? Padre, gracias por este estudio del día de hoy. Hemos recibido de tu palabra, Padre. Queremos escuchar esta voz, Señor, para cada uno de nosotros. Y ciertamente, perdónanos, Padre, por las tantas veces que nos falta el sacrificio, nos falta el esfuerzo, Padre. O ciertamente a veces nos esforzamos, nos sacrificamos por otras cosas, Padre, por las cosas del mundo, que tantas veces no está mal. Pero cuando es solo eso, Padre, no hay sacrificio, no hay esfuerzo en tu reino, en tu negocio, en tu palabra, en conocerte más, Señor, estamos mal, Señor. Y ciertamente reconocer eso ante ti y también ver tu misericordia, tu gracia, Padre, que no nos has consumido, que no has tenido mayor disciplina, Señor. Hemos visto tu amor, tu bondad, tu paciencia, tu longanimidad para cada uno de nosotros, Padre, porque no nos respondiste con mal, aun cuando lo merecíamos, Padre. Y eso ciertamente hoy día tiene que ser también un aliento, un ánimo, Señor, para ciertamente no se repita, pero que nuestro corazón esté siempre inclinado a ti, Señor. Que estemos dando frutos para tu gloria, que estemos dando sacrificios que honren a Cristo, con los que nos rodean, con nuestros hermanos, con evangelizando, Padre, aprendiendo más de ti, Señor. Y ciertamente también con el ánimo y aliento, Padre, de que esa gloria y honra va a ser para Jesucristo. Y también reconocer algo que no merecemos, Padre, que tú nos vas a dar ese premio, esa recompensa, Padre, inmerecida, pero que a ti te place darnos o te va a placer darnos cuando estemos delante de ti, Señor. Qué hermoso premio, qué hermosa motivación, Señor, para estar delante de ti, contentos, agradándote, sonriendo, Señor, y no con vergüenza. Padre Santo, que esta oportunidad de escuchar tu voz, Señor, sea para también volvernos a ti, arrepentirnos, Señor, hacer los cambios y ciertamente también hacer tu voluntad a través de estos estudios, Señor, que queremos no solamente conocer de tu palabra, sino que ponerlo por obra. Obra por medio de tu Espíritu Santo, y sabemos que cuando tú ves un corazón que está inclinado a ti, un corazón dispuesto, tú nunca lo rechazas, Padre. Dejamos esta oración, dejamos nuestras vidas delante de ti para que tú obres en el nombre de Jesús. Amén.